Hola a todos y bienvenidos a Simplemente, un podcast donde podemos llorar, reír, crecer, pero sobre todo aprender juntos. Yo soy Alejandro de Simple Psych. Y yo Gaby de SciChat. Y juntos navegaremos estos temas porque la salud mental puede ser compleja, pero te lo explicamos simplemente. Entonces, hoy contamos con una invitada súper especial. Yo diría que realmente mi cuenta favorita de psicología, voy a decir yo. Bueno, mi cuenta favorita de no medicina, sino general, porque claro. uno aprende como un poquito de Claro. todo. Nada, hoy tenemos a Ampicilina 500, bienvenida. Gracias, likewise, o sea, es mutuo lo de que tú eres mi cuenta favorita de psicología, de verdad Bueno, que aprendo. Es el padre de Claro. la cuenta de edición de psicología, de verdad que sí. Estoy de acuerdo. Y hoy vamos a hablar un poquito de un tema que nos han pedido mucho, que es salud mental en doctores. Y digo que me lo han pedido mucho porque como el 70% de mis pacientes son o doctores o estudiantes de medicina, y no puede ser casualidad. Como que hay un patrón ahí de que hay algo sospechoso, hay algo muy mal ahí. Exacto. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué crees que es tan importante que los doctores cuiden de su salud mental? Mira, hay muchísimos factores. Yo diría que quizás los más importantes tienen que ver con lo que tú no tienes, tú no lo puedes dar. Entonces, sí, y tú sabes que la salud, como lo define la OMS, que es un estado de bienestar biopsicosocial, o sea, psico, está en la palabra, o sea, la salud mental es parte de la salud integral. Entonces, si tú no tienes salud, ¿cómo tú le vas a poder brindar salud a tu paciente de manera integral? Porque hay muchos elementos que, aunque quizá uno como médico piense que no son tan importantes para que tú tengas que tener en orden a la hora de la consulta, porque tú piensas que son dos entidades separadas, eventualmente se va a reflejar algo de tu salud mental o falta de ella en tu trato con los pacientes y en el día a día. Y eso se puede ver reflejado desde hasta la cantidad de pacientes que tú vayas a tener. Claro. Porque si tratas bien o maltratas a un paciente y eso tiene una raíz en tu salud mental o la falta de ella, pues entonces lo vas a ver ahí mismo. También porque tú sabes que uno de los principios más importantes de la relación entre profesionales es la confianza. Sí. Entonces, si yo no confío en ti porque tú no me das esa confianza, porque yo siento que tú eres shady, porque me estás ocultando algo, porque no eres totalmente transparente, y eso y obviamente su génesis va a ser en la falta de salud mental, entonces va a tener repercusión. Y también porque decisiones que tú puedes tomar sobre la vida de una persona, su bienestar físico y hasta emocional, pues pueden tener un origen en cómo tú te tratas a ti mismo, en tu percepción, en tus valores y en muchas cuestiones que si no están resueltas desde la salud mental, entonces van a hacerte a ti como médico tomar una decisión que puedes no ser la mejor sobre un paciente. Entonces, quizás si tú no tienes por ejemplo, no sabes manejar tu estrés, no sabes canalizar tu estrés adecuadamente y estás teniendo mucho problema y tú eres un médico de urgencia, un médico de cuidado crítico, que son especialidades donde una decisión sencilla puede arruinar la vida de un paciente, entonces puede tener una repercusión en eso. Entonces yo pienso que por ese asunto y también porque también aparte del paciente, señores, somos personas. Al final de cuentas, nosotros también nos merecemos tener salud. Entonces, no solamente por el paciente, sino por uno mismo, porque uno mismo se merece tener salud completa y salud integral. Claro, sí, y me gusta eso que al final hay mucha conexión entre la parte psicológica y la parte biológica que la gente como que al final no comprende. O sea, exacto. Hay estudios que a mí me sorprenden. Un estudio que los niños antes de sufrir una operación les pone a ver como de camino al quirófano, les pone a ver como una serie, una comiquita favorita. Y se ha demostrado que el éxito de la operación es mayor cuando le hacían esto a los niños. O sea, había una parte de cómo el niño iba al quirófano más tranquilo, más relajado, que afectaba el proceso. Entonces, lo mismo para los doctores. Si el doctor tiene una salud mental desbalanceada, obviamente no va a hacer un buen trabajo. Exactamente. Y tú sabes que eso es algo que lamentablemente nosotros no nos enseñan mucho sobre eso. Tampoco es que se hable sobre esos temas de manera abierta. Y realmente tú no lo ves, o sea, es triste, pero uno ve que quizá colegas toman decisiones inapropiadas porque al final de cuentas no supieron manejar ciertas cuestiones de su vida profesional, de su vida personal. Quizás tú no supiste separar ese conflicto que tú tuviste con tu pareja esa mañana y eso lo canalizaste con tus pacientes y ese día quizás tú hasta perdiste dinero porque los pacientes se pusieron a hablar y dijeron, este doctor es muy peleón, vámonos de aquí. Entonces, son cositas sencillas que podemos ir trabajando desde ahora y desde ya
para que no tengan la repercusión sobre nuestra práctica médica y también sobre nuestra propia salud. Yo pienso que igualmente, si un médico no tiene empatía, va a ser muy difícil conectar con los pacientes y también con saber que hay cuestiones de salud mental que tienen afectación en la salud física. Entonces, eso que tú dijiste es súper importante. Porque si yo, por ejemplo, que soy dermatóloga en formación, no, para mí no es importante la salud mental y yo no la busco ni la procuro. Como a mi paciente con dermatitis atópica, yo le voy a decir, mira, tú tienes que manejar esos conflictos porque un exacerbante de la dermatitis atópica, por ejemplo, o hasta de la caspa, por ejemplo, la dermatitis seborreica, es el estrés. Entonces, ¿con qué calidad moral yo le digo eso a un paciente? Claro. Y a veces se lo puedo decir, pero si yo no lo creo, o sea, ni siquiera se lo voy a recomendar a un paciente. Entonces, son muchos puntitos y yo creo que esos quizás son los más importantes para que desde ya, si están escuchando esto y son colegas profesionales, vamos a ponernos a buscar un poquito más de salud mental. Y eso me gusta porque yo en mi consulta lo que veo mucho día a día, pacientes que ni siquiera son doctores, como que una de las profesiones de los que más se quejan son doctores. Sí. O sea, pasa mucho que me dicen, mira, es que el doctor me trató fatal o es que me trató de esta forma. Y creo que tiene que ver con toda la carrera, ya vamos a hablar de eso, pero creo que por eso es tan importante lo que menciona. Tiene una vida tan estresante que al final se refleja con el paciente y mucha gente ve a los doctores como una de las carreras como más deshumanizadas, o sea, como con miedo. O sea, mucha gente tiene miedo de ir al doctor. Exacto. Y es un poquito por eso. Tiene miedo que me grite, tiene miedo que me trate como si yo fuese un estúpido. Y es un poquito por eso. Exactamente. Lo que pasa es que yo estoy escuchando porque en verdad tengo, bueno, él tiene muchos pacientes, también tengo pacientes, pero tengo muchas personas a mi alrededor que son doctores. Entonces yo estoy escuchando y estoy como que, es cierto, tiene toda la razón. Y es algo que siempre dicen, que ellos le enseñan mucho en cuanto a todos los temas de psicología, también como que lo tienen en el pensum para ellos saber que no todo simplemente es físico, sino que hay algunas cosas que también pueden ser de salud mental. Entonces, es interesante cómo te enseñan eso en cuanto al paciente, pero en el currículum nunca se habla un poco en cuanto a la salud mental del médico en sí. Una carrera que es súper estresante. Exacto. O sea, bueno, ustedes tienen exámenes creo que casi toda la semana, después no se diga si uno quiere estudiar afuera, eso es un reguero de exámenes, y realmente como que nunca le dan esa herramienta de como que miren, toman, vayan a terapia, aprendan a manejar esa ansiedad, aprendan a manejar, por ejemplo, ustedes que rotan en hospitales, si tienen alguna pérdida, una situación muy fuerte, un paciente, ¿quién ayuda a gestionar eso? O sea, como, entonces eso sí es algo que, bueno, te íbamos a preguntar, pero que ahora veo que preguntaste, de que si eso es algo que en la formación está. Mira, fíjate que no. Sí, realmente uno toma psicología médica, donde uno aprende como un poquito sobre temas de salud mental, o sea, cómo identificarlo quizá en un paciente, quizá no para abordarlo, pero para tú saber la repercusión que va a tener sobre enfermedades físicas y también conocer, porque parte como igual, vuelvo a lo mismo, parte de la salud física también es la salud mental, pero exactamente, es muy externo, es muy hacia el paciente. Y obviamente nadie quiere ser el loco y ni nadie quiere identificarse con esas patologías y todo el mundo piensa que le pasa al paciente, pero nadie se pone en el lugar de que puedo ser yo el paciente. Entonces, no te enseñan, o sea, como que uno no te lo enseñan desde el enfoque obviamente de psicoeducarte, de aprender de darte algunas herramientas, porque es una clase sobre patologías. Entonces, realmente no hay un punto en la carrera. Sí te voy a decir que ahora hay muchas universidades, sobre todo privadas, que están tratando de hacer un trabajito más o menos, digamos, está en ciernes, y es un poquito más tímido, pero se está haciendo en cuanto a la salud mental. Porque para poder cumplir con ciertos requisitos internacionales es necesario que hayan counselors, que hayan psicólogos que hayan trabajado con médicos, entonces como un requisito, y te van a venir a evaluar por eso. Entonces sí se están abriendo esos espacios donde sí el médico se siente un poquito más abierto. Tampoco es como que te digan, mira, estas son tus herramientas y se hagan como cosas más grupales, no, pero sí se están abriendo esos espacios, que eso, digamos, algo positivo y que yo sé que va a impactar positivamente en la salud de nuestros profesionales que se van a graduar ya dentro de los próximos años. Claro. Y una pregunta, yo quería buscar como estadísticas de burnout y todas las cosas de salud mental, porque yo soy el que siempre hace estadísticas en el podcast, en verdad, pero en verdad no lo hice, y en verdad siento que iba a estar un poquito aburrido porque todo el mundo sabe que está muy alta, o sea, como que el burnout debe estar altísimo, la depresión debe estar altísimo, pero mi pregunta va más por
¿Cuál tú crees que es la razón? ¿Tú crees que la misma carrera de medicina te lleva a ese tipo de cosas y por qué? O sea, ¿por la exigencia o cuál tú crees que es la razón principal? Mira, yo creo que sí, que tiene que ver mucho con la parte de la carrera completa. O sea, no solamente la carrera de medicina, sino también los procesos que van luego de la medicina. O sea, desde la carrera se fomentan muchos comportamientos que son autodestructivos. O sea, desde que te enseñan de que tú no puedes dormir. O sea, los profesores... Claro. Y los profesores te celebran y te dicen, ustedes no van a dormir, duerman todo lo que ustedes puedan ahora, antes de que ustedes entren a carrera o antes de que comiencen a tomar esas materias que son más de medicina y no son tanto de ciclo básico. Ya comenzando por ahí. O sea, te afecta tu calidad de sueño y se hace parte de la cultura, eso, por ejemplo, dejar de dormir. También la misma competencia desleal, hacer todo lo que sea necesario para graduarte, por ejemplo, con honores o tener buena calificación, incluyendo quizás copiarte, destruir la reputación de alguien más, llegar a cosas incluso hasta ilegales para conseguir, qué sé yo, un examen, extorsionar. O sea, todo ese tipo de comportamientos se comienzan a ver desde la carrera. Tú sabes esa cultura de hiperproductividad, de que si yo no estoy haciendo algo, entonces no estoy siendo productivo, no estoy siendo valeroso, no estoy aprovechando mi tiempo. Eso comienza desde la carrera. Porque de cierta manera, directa o indirecta, te lo fomentan y también te lo celebran. O sea, el mejor estudiante va a ser aquel que está estudiando 24/7, tú tienes que ser como fulano, y el que quizás se va a una fiesta, ya tú sabes, ese es el peor estudiante del mundo, que es eso, que el médico no va a fiesta, ya te imaginas por dónde va. Entonces, ok, salgo de la carrera. Y después de la carrera entro a una pasantía o qué sé yo, luego a una residencia médica o a una carrera, una maestría. Por ejemplo, en internado y en residencia médica son 2 lugares donde es horrible. O sea... Tú eres una... Exactamente. Entonces, con ese sistema de jerarquías, con ese sistema tan patriarcal y paternalista, donde, paternalista es mala palabra, donde te tratan como un bebé, donde tú eres, por ejemplo, en residencias, donde tú eres un médico, ya estás en camino a ser especialista, sin embargo, te tratan como un niño, donde no tienes voz, donde no tienes voto, donde te sancionan por algo tan simple como que no fuiste con una corbata, o se te quedó la correa, o dijiste algo que quizá alguien no interpretó, que tú no lo debías decir. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues, van lacerando la salud mental de la persona, pero igualmente, a pesar de que no se fomenta en la carrera, no se habla, yo creo que estos son buenos espacios para romper un poquito con el tabú, con el mito, romper un poquito con la rueda, como decimos mucho en medicina, y con ese status quo, o sea, con ese conformismo, como de que las cosas siempre han sido así y nadie va a poder mejorarlas. Pero es increíble cómo la gente que se supone que tiene que ayudarte a restaurar tu salud es quien menos salud tiene, tanto a nivel físico y a nivel emocional, o sea, eso ni se diga. Sí. Hay 2 cosas que me mencionaste que yo solo recalco mucho a los pacientes. Una es que para mí los doctores tienen como la autoestima basada en logros, que es que mientras más hacen, más se sienten. Y el problema con esta autoestima es que es muy inestable, porque si me va todo bien, pues me siento como súper poderoso, pero desde el primer momento donde hago algo mal, que siempre va a ocurrir, me vengo abajo, no sirvo para nada. Entonces, como una autoestima que cualquier día se cae y que constantemente quiere más y que nunca es suficiente. O sea, hago una cosa y quiero lo otro y quiero lo otro. Exacto. Y lo otro que se lo menciono mucho a los pacientes, esta cultura de llevar como el sufrimiento como un badge of honor, como una medalla de honor. Es como que el que menos duerme es como que, wow, qué heavy. Ayer dormí 1 hora y los médicos se pelean hasta por cuán poco durmieron, lo cual no hace sentido. Exacto. Entonces, como que llevan el sufrimiento como si fuese algo bueno, que para todos los demás es como que qué raro está eso, pero para los médicos es súper común. Exactamente. No, y es como tú dices, como esa es la cultura que domina el ambiente médico, el que se sale de eso por su salud, o sea, y no estoy hablando de salirse de residencia de carrera, sino que el que se sale de ese esquema es el raro, es el outcast, es el como que es el que no va a ser exitoso bajo los ojos médicos o bajo los ojos de tus superiores, porque es como casi inconcebible o incompatible con la vida médica el hecho de que tú quieras ser persona aparte de. Entonces, el hecho de que tú te quieras, qué sé yo, y tatuarte, que tú cosas sencillas, que tú te quieras ir de fin de semana, que tú quieras bailar, que tú expreses en tus, por ejemplo, redes sociales, sean públicas o privadas, que tienes un hobby.
O sea, y pon tú cualquier clase de hobby. Señor, eso está mal visto. O sea, la gente se ríe como que, wow, pero en serio, señor, eso está mal visto. Hay personas, perdón, superiores, por ejemplo, puede ser un especialista, un residente superior, que le piden el Instagram a las personas que están por debajo de ellos para ver en qué están. Porque, señores, para brecharlo, porque si al otro día, por ejemplo, había un tema y tú no participaste, ya de una vez, pues era porque estaba fiestando. Doctor fulano, te tiene que salir menos para saber en qué tú estás y obviamente para tomar eso en tu contra. Para que si pasa cualquier cosa, eso fue porque tú hiciste tal cosa en tu vida personal y privada, tú sabes. Exacto. Gente que te castiga porque fuera de tu, o sea, porque quizá tú compartes con personas fuera del círculo de la residencia o del hospital o de la universidad y realmente te castiga de manera, obviamente no física, pero te castiga con sanciones de que te tiene que dar tanto tiempo en el hospital o incluso para ver en qué tú estás. Y si tú no estás subiendo algo, por ejemplo, qué sé yo, o subiste que estabas en otro lugar, fulano, ven para acá, porque hay una fiesta obligatoria con fulano de tal. O que si tú estás lejos de tu ciudad, pues tú sí estás bien, que te veo en la playa, tú verás mañana cuando tú llegues. Entonces, como que son cosas que son... O sea, a veces hasta uno le da vergüenza decirlo porque uno... Porque te da vergüenza decirlo porque en la vida real las cosas no son así. O sea, sí ocurren. Yo sé que ocurren en ambientes de trabajo que son así como un poquito tóxicos, pero esa es nuestra normalidad y eso no puede ser. Sí, creo que la diferencia es que a ustedes les pasa como a un nivel muy institucional, como que al resto de las carreras le pasa más a un nivel social. Porque a los psicólogos, si ves a un psicólogo perreando es mal visto, si ves a un psicólogo tomando alcohol también está mal visto. Y por ejemplo, algo que me sorprende es que también tengo muchas pacientes que son profesoras y si él les dice como que ustedes no pueden subir foto en traje de baño y es como que, ok, una profesora no puede ir a la playa, o sea, eso no hace nada de sentido. Pero lo más fuerte de ustedes es que se los piden como a nivel del hospital, como tal, como que los superiores, como que a mí un psicólogo no me va a decir eso, ¿sabes? Como que vendría a ser muy extraño. Pero bueno, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en breve. Y estamos de vuelta. Y bueno, yo he despistado, se me olvidó empezar como siempre empezamos, que es con 2 verdades y una mentira, así que cuéntanos las tuyas, Catherine. Ok. Yo tengo mi chivo aquí. Mi género favorito de televisión y literario es la ciencia ficción. Okay. Tengo un técnico en electricidad residencial y gané un concurso nacional de pintura. Oh, wow. Espérate, los doctores siempre son... Bueno. A mí me encanta cuando traen preguntas, cuando traen así súper complicadas. Entonces, banda. Yo siento que los doctores... pintura, técnico en electricidad. Residencial y sci-fi. Y sci-fi. Yo siento... Yo siento que los doctores siempre tienen como hobby, o sea, y aunque a veces lo esconden, tienen, y pintura lo veo válido. Ella no dijo edad, ella no dijo nada, o sea, que se pudo haber visto cuando era chiquita. Pero ¿nunca has compartido nada de estas 3 en ampicilina, sí? No. Okay. Con razón, es que si no, o sea, algo me hubiese sonado, pero nada. Mira, y no la comparte para que los residentes no vean, esa es la razón. Así que si nos estás escuchando, tú eres el culpable de que Gaby y yo nos equivoquemos. No sabemos. Pero bueno, yo voy a decir que la mentira es lo de electricidad. Ok, te digo. Y tú, Gaby, di Gaby primero. ¿La electricidad? Sí. Ok, la mentira es la del dibujo. Yo no pinto ni un coco, nada. En medicina, todos esos dibujos lindos, tú sabes, de anatomía. Y yo dije, wow, haciendo muñequitos de palito, No, yo sí tengo un técnico de electricidad residencial por Infotep. O sea, fue algo súper random que hice porque estaba la oportunidad y tenía tiempo libre y yo como que sí, vamos a hacer un técnico de electricidad déjame aprender el técnico de electricidad residencial. Y sí, uno de mis géneros favoritos es sci-fi, o sea, me encanta la ciencia ficción y yo como que lo disfruto muchísimo, o sea, enciendo series y películas, sobre todo series, como que no podemos sentar a hablar de eso, me gusta mucho, pero pintura cero, quisiera pintar de verdad, quizá de aquí a que yo sea viejita lo intente otra vez, pero mira, de verdad, cero a la izquierda, tengo 2 pies izquierdos en estas manos. Súper. Una preguntita. Ay, no, di tú, Gaby. Estamos de vuelta. ¿Lo dijiste ya? Sí. Wow. Bueno, la pegué fatal, eso de la pintura, pero bueno. Ok, una de las cositas que estuvimos hablando anteriormente fue de todo eso, la salud mental, de cómo para ti tú te has dado cuenta de lo importante que es
el tener salud mental durante la carrera, de principio a fin. Y bueno, la pregunta que yo creo que sigue la normal sería el ¿qué haces tú para tu salud mental, para cuidar? Exacto, mira, particularmente mi hermana es psicóloga, ella me psicoeducó un poco durante la carrera. Shout out a mi hermana. Sí, ella me educó un poquito respecto a muchísimos temas de salud mental durante su carrera y mi carrera y después de eso. O sea que en ese aspecto como que me siento muy afortunada. Igualmente, yo soy una persona muy corriente, o sea, hay cosas que obviamente yo no sé. Para mí fue un proceso un poquito largo de desaprender para volver a reaprender muchos temas de salud mental y darme cuenta de que a mí también me pueden pasar y que me pasan. Entonces, igualmente, yo fui a mi psicóloga y tengo un psicólogo aquí en Santo Domingo igualmente, que ese como que fue clave. Durante la carrera a nosotros nos ofrecieron en mi universidad psicólogos. Entonces yo fui en par de ocasiones a psicólogos para temas propios de la carrera, o sea, como que sentía que me estaba quemando, que me estaba yendo mal y también personales. Y eso como que me ayudó un poquito. Pero en ese momento yo siento que todavía yo no estaba tan educada en esos temas. Yo sí sabía la importancia y sabía que necesitaba ayuda, pero todavía como que no lograba incorporar esos cambios, esas herramientas en mi vida. Luego más adelante, después de que ya yo hice mi pasantía y comencé en la residencia, ahí sí yo tuve que ir a terapia y aprender, o sea, aprender herramientas, aprender que yo no lo puedo todo, que no tengo que estar siempre produciendo, que no tengo que siempre tener algo académico que hacer, que mi valía no te mi logro, porque, o sea, no pasa todo, a mí me pasa muchísimo también. Y comenzar a trabajar con cosas como establecer límites, o sea, límite entre mi vida académica, mi vida como médico, mi vida personal, desarrollar mis hobbies, porque uno los pierde durante la carrera, lamentablemente. 100%. Y como uno se envuelve tanto, sobre todo cuando está en etapas de formación, que uno no controla tanto su tiempo, tú piensas que tú tienes que estar estudiando todo el tiempo porque que si no te va a ir mal. Paradójicamente, adivinen qué, si tú no tienes vida social o no tienes hobbies, te va a ir mal también en la parte de la carrera. Entonces eso, básicamente lo que yo hago es mi esposo me ayuda mucho en esa parte también, es, por ejemplo, viernes, desconectarme totalmente. Pongo todos los grupos de trabajo en archivo, o sea, no veo nada más tengo mi familia ahí, como que en primer plano. Trato de trabajar con mis hobbies y de volver a retomar lo que me gusta. Me gusta mucho leer, me gusta la fotografía, me gusta comer. Salir empanadas. A comer, sí, empanadas sobre todo. Todo lo que sea poco saludable me gusta comerlo. Me gusta caminar, como conectar con la naturaleza, ese tipo de cosas, y ser intencional, o sea, ser intencional con eso, porque a uno se le puede pasar y se le va a pasar. Entonces, ahora, por ejemplo, estoy tratando de que todos los días me pongo, ya yo sé a la hora que yo me quiero ir a dormir. Entonces, como media hora, una hora antes, yo me desconecto, o sea, me desconecto de todo lo académico. Entonces, si yo me voy a dormir a las 10:30 o a las 11, yo a las 9:30, a las 10, ya yo estoy en mi proceso de desconectarme. Entonces, en ese momento yo trato de hacer algo que me guste, sea escribir, sea leer, sea ver una serie, sea compartir con mi esposo, algo que me guste a mí. Y ya los fines de semana ya hago otra cosita, pero trato de hacer eso. Y ya cuando yo siento que me estoy estresando mucho, que no puedo, entonces ya yo ahí voy a la terapia e incluso antes, o sea, yo no trato de no esperar de explotar para ir a la terapia. Y repite esa parte para todos los pacientes que nos escuchan. Trato de no explotar antes de ir a terapia. Gracias. Exacto, porque ya uno sabe cuando uno se está acercando a sus límites. Entonces, así como le indicamos tratamiento profiláctico a los pacientes, hay terapia profiláctica, así que úsenla, que es muy buena. Entonces, eso básicamente es lo que yo hago. Y, por ejemplo, a los colegas que me preguntan, yo siempre les recomiendo, como tienes que conocerte tú mismo. O sea, tú tienes que saber qué tú estás sintiendo, las emociones, darle un nombre, ver más o menos dónde vienen, porque a mí me pasaba que yo estaba muy frustrada y como que detrás de esa frustración era un poquito de tristeza de lo que había, conflictos no resueltos. Entonces, conócete bien, cultiva tus hábitos de salud física, que eso es importante. A mí me encanta ir al gimnasio. O sea, si yo no voy al gimnasio, ya yo me
me desacotejo. O sea, yo no tengo, o sea, ese es mi momento de paz en el día, levantando pesa y haciendo lo que me gusta. Entonces, en ese momento, por ejemplo, yo tiro el celular por un lado y no reviso absolutamente nada. Entonces, es eso, como conoces un poquito, y a veces, yo sé que ustedes lo ven muchísimo porque son psicólogos, uno no sabe como que le gusta a uno. Y eso es un problema para uno mismo. O sea, uno tiene que volver a redescubrirse. Entonces, quizás esa es la parte más retadora para uno. Y quizás como mi recomendación para los colegas, hay que conocerse. Así como uno hace un rapport con un paciente para tratar de ver dónde está la génesis del problema, hagas eso con usted mismo. Sí, incluso quiero hacer énfasis en lo que dijiste porque es algo que trabajo mucho con mis pacientes, que al final el paciente más típico que me llega es un paciente que está a punto de estudiar para el MIR o para el USMLA y entonces se pone como esta meta de, ok, voy a estudiar 8 horas al día. Sí. Y entonces al final lo único que hace el día es estudiar y llegan a mi consulta porque estoy ansioso, yo no tenía ansiedad antes y es como, Pero la razón principal es esa, o sea, al final deja de hacer cualquier tipo de actividad, deja de hacer, y todo es como por ser productivo. Y siempre le digo exactamente la frase que tú dijiste. Irónicamente, cuando le dediques más tiempo a tus hobbies, a tu salud mental, a hacer ejercicio, vas a ser más productivo. Pero tienes que dejar de estudiar para ser más productivo. Exactamente. Y tú sabes que algo que pasa muchísimo con eso que tú decías de estudiar 8 horas, porque yo creo que todos pasamos por ahí. Todo lo que queríamos irnos fuera. Yo en un momento me iba afuera, no sabía cómo, no tenía claro para dónde. Igualmente, ese es un tema, porque tú sabes, está la competencia y todo eso. Señores, qué aburrido es hablar con un médico a veces, que nada más sabemos hablar de medicina. Claro, nada más sabemos hablar de medicina y eso es aburrido. O sea, conéctense con gente, hablen. O sea, y en medicina hay un dicho muy popular que solamente sabe de medicina ni de medicina sabe. O sea, hay que saber de cultura general. La gente se ríe muchísimo cuando me dicen que, ¿y tú te sabes de dembow? Claro que yo tengo que saberme ese dembow. Claro que yo tengo que saber para que cuando usted me diga, qué sé yo, que, por ejemplo, que está fumando un gare. Y yo como que, yo tengo que saber qué es un gare, porque eso va a repercutir en la salud. Y yo tengo que saberme también qué es lo que la gente está escuchando para saber qué comportamiento es que ellos van a replicar en su vida que puede tener repercusión sobre su salud física y también su salud emocional. Entonces, hay que conectarse con la gente, hay que salir un poquito de esa caja, aprender cultura general. Y hasta lo más pequeño que tú aprendas, puede ser a cocinar, que es algo relativamente, no voy a decir sencillo, pero es algo como más mundano. Hasta con eso, tú puedes establecer conexiones con tu paciente y aprender cosas, salir de tu burbujita mental y de salir de la burbuja de la medicina, porque de verdad, te digo, o sea, a veces en los momentos donde yo he tenido que dedicarme a estudiar full, yo sé que yo soy la persona más aburrida del mundo, porque a veces me desconecto tanto de mí misma y de todos mis otros intereses que yo no encuentro de qué hablar con la gente. Eso es muy aburrido y muy frustrante. Así que no lo hagan, 0 estrellas, no se los recomiendo. Pésimo servicio. La razón principal por la cual a mí me gusta mucho tu cuenta es primero porque se basa en evidencia, siempre pones como toda la referencia, y la segunda justamente eso. Incluso yo te sigo en Twitter y en Twitter tú pones mucho como que hoy aprendí como que tal palabra que utilizan los pacientes, son palabras como muy dominicanas, refiriéndose a cosas que cuando uno la escucha, de verdad yo no sé decir ninguna, pero ñañita, no sé. Como ñañara. Ajá, ñañara, eso. Es que como son muy dominicanas, de verdad no me la sé. No, como ser una ñañara ahí. Exacto. Y al final tú siempre tratas como de cómo conectar una parte académica que está muy desconectada de la realidad. Porque académicamente el término puede ser pero el paciente no lo va a llamar así. El paciente se va a inventar un nombre. Y tú haces una buena conexión en conectar ambas cosas. Y tú sabes que yo siento que eso es muy importante para que la gente también le baje un do a la intensidad con lo médico, en el sentido de que nosotros también somos personas, necesitamos tener esa vida fuera de la medicina. Y también para quitarle esa presión al médico, sobre todo a los médicos un poquito más jóvenes que vienen subiendo, que piensan que tienen que estar en el personaje 24/7. Y yo sé que la medicina tiene un costo social. O sea que el médico, aunque no esté en su personaje 24/7, la gente lo va a percibir que está ahí. Entonces, quizás si tú dijiste una mala palabra, van a decir, doctora, pero espérate. Entonces, yo sé que eso pasa, pero tenemos que enseñar a la gente, enseñarnos a nosotros mismos que tenemos que lograr ese balance, porque que si no, no vamos a ser buenos profesionales. O sea, yo siento que para ser buen profesional hay que estar bien ubicado y bien conectado exactamente con su salud emocional y su salud mental también.
Yo tengo una última pregunta que no estaba en el guión, pero es, ¿qué opinas como del complejo? No te quiero decir que es un complejo, pero la superioridad que muchos doctores sientes. ¿Tú sientes que es cierto? ¿Tú sientes que es falso? Totalmente cierto. Claro que bueno. sí, claro que sí. Eso existe, eso es real, eso es un complejo. Déjame decirte, Alejandro, que eso comienza desde la carrera. Bueno. En la carrera a uno le enseñan, y yo me acuerdo de profesores que literalmente lo dijeron así: ustedes son otra clase de profesionales, ustedes están allá arriba. Oh, O sea, wow. ustedes no son como el resto de la persona. O sea, eso era lo que te querían decir en otro término. Entonces tú te lo crees. Tú eres un Claro. muchacho de 20 y tantos años, o sea, menos de 25 años, porque nos graduamos súper jóvenes, y tú te lo crees. Y además tú sabes el reconocimiento social que tiene la gente hacia el médico. De verdad, o sea, uno dice, desde que tú tienes ese título, todo el mundo ya, nadie me dice Catherine, doctora. Y mira, yo de verdad, a mí no me gusta, me gusta que me llamen por mi nombre, incluso Claro. en la consulta. Entonces, te lo crees. Entonces, sí, ese ego existe. Además de que durante las etapas de formación, internado, residencia, el médico que no, o eso es lo que se percibe, el médico que no tiene ese ego, ese médico no va a triunfar. ¿Por qué? Porque se percibe que mientras más inflado tú tienes el ego, mejor especialista tú eres, más te van a respetar y más tú te vas a dar a respetar con tus pacientes y con tus colegas. Entonces, sí existe, sí es muy real. Y yo sí siento que quizás las generaciones más nuevas, quizás la mía, quizás un poquito más anteriores, están tratando de romper con ese molde y con ese estigma, Qué bueno. porque por lo general uno mismo se da cuenta que quien tiene mucha espuma tiene poco chocolate, que usualmente esos médicos, salvo algunas excepciones, que tratan de ufanarse, de querer ser como lo más... Exacto. Usualmente son los que menos tienen para ofrecer, usualmente son los que están más vacíos. Entonces, como que ya uno ha percibido eso y eso es lo que estamos tratando de cambiar un poquito. Pero sí, o sea, totalmente. O sea, los médicos somos los más comparones del mundo. y además, tú sabes, Alejandro, que el médico que no tiene una jipeta, un apartamento en tal sitio, una villa, es mal percibido. Como que los mismos pacientes, el mismo público general, a veces yo siento que empuja a alguna gente a pensar que eso es normal, es esperado y que es bueno inclusive. Entonces, el médico que quizás no se da su bombo y su platillo, entonces lleva las de perder. Lamentablemente, es feo, pero es una realidad. Sí, te pregunto porque incluso en la carrera uno lo experimenta un poquito cuando uno hacía pasantía con doctores. O sea, te trataban como si tú fueses... Horrible, literalmente. Es horrible. Incluso cosas que no hacían sentido. Por ejemplo, cuando yo hacía pasantía en un hospital, me mandaban a mí a decir que el paciente falleció. Y yo leyendo los protocolos, o sea, no hacía sentido, porque obviamente yo no sé decirle al paciente de que falleció. Como que yo puedo acompañar el proceso emocional, pero el paciente tiene muchas preguntas. Y muchas veces eran doctores que, uno, no querían manejar como que el momento, decían, bueno, manda al psicólogo. Y había reuniones, incluso los psicólogos como que nos sacaban y yo estaba como que... No puedo. Entonces sí, de verdad, definitivamente un complejo. Y qué bueno que haya gente como que lo esté como trabajando Rompiendo, poco a poco. claro. Exacto. Que esté rompiendo ese ciclo vicioso, porque es algo que se ve Totalmente. y se copia entonces de generación en generación. Y ya para terminar, Catherine, ¿cuál fuese un simple consejo que le darías a todas las personas que nos escuchan? De cualquier tema, lo que tú quieras. Bueno, yo... Usen protector solar. Sí. Número 1, usa su protector solar. Mañana, mediodía, tarde, vamos a prevenir el envejecimiento prematuro y las arrugas y el daño por solar de todo y cáncer de piel. Bueno, yo diría que vamos a cultivar un poquito más la salud mental y vamos a ser intencionales con esa parte. O sea, y a mí me encantan todos los temas de salud mental y sobre todo, y que me agradezco muchísimo la invitación porque yo siento que cuando uno lo habla, o sea, quizás quizás yo lo pueda percibir como algo muy sencillo estar aquí sentada en el podcast, pero yo sé que es sumamente poderoso y de verdad por eso agradezco la invitación, porque cuando lo normalizamos, lo hablamos. Tú me ves que yo soy joven, igual que tú, que he pasado más o menos por la misma cosa que tú, que una vez dejé de dormir muchísimas horas en un servicio y escuché voces y yo dije, tengo que irme a dormir porque ya yo llegué a mi límite y yo fui donde mi hermana corriendo y le dije, Melina, yo escuché voces, yo estoy loca, tengo que, ella me dijo, no, pero tú estás cansada, ¿cuántas horas tienes de dormir? Yo di como 28, 30, y ella dije, tú estás fundida. Entonces, cuando alguien logra ver alguien que está en esa misma posición,
y logra normalizar estas conversaciones, yo siento que es muy poderoso, porque yo siento que eso puede realmente cambiar la vida de mucha gente. Y quizá algo que alguien escuche hoy se sienta validado, y por eso que se sienta validado se motive a trabajar en su salud mental o a ir a terapia. Y para mí eso como que vale mucho. Así que ese es mi único consejo. Trabaje su salud mental, que cuando trabajamos la salud mental, todo lo otro de verdad va a fluir. Tanto la salud física, tus estudios, tus relaciones, todo. Créame, háganme caso. Llévense de ampicilina. ¿Cómo te podemos seguir apoyando en tus proyectos? @ampicilina500 en Instagram. Los espero por allá. Super. Y bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que para apoyar este podcast pueden hacerlo a través de Patreon. También pueden seguirnos y suscribirse en el canal de YouTube y también en cualquier plataforma de podcast. Yo soy Alejandro de Simple Psych. Y yo, Gaby de SciChats. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye.